Hola, hola. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio con con esta parte en que nos quedamos. Eh, Porque estamos a punto de entrar. Ya con esto vamos a cerrar como este periodo de la llegada de Charcot. Y vamos a empezar a esta época de la hipnosis, donde Freud, bueno, ya Freud está hablando de la hipnosis. Ya está trabajando con pacientes con hipnosis. De hecho, en este texto de Histeria, el apéndice no, que es el que hoy vamos a leer, y no el anterior, ya recomendaba la hipnosis, ¿no? Con este tema del método hipnocatártico, con la recomendación de el tratamiento del doctor Breuer. Decía yo que ya está escribiéndose con Fliss, este personaje que va a ser interesante en la teoría psicoanalítica, y pues ya se están carteando, ya están compartiendo ideas. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que hemos visto que Freud está regresando de París, bueno, ya pasaron años, ¿no? Pero veíamos cómo regresaba de París, cómo estaba influenciado de Charcot, por allá del 86, ¿no? 1886, ahorita ya estamos en el 88. Vimos también cómo hizo una conferencia sobre la historia masculina en la sociedad médica imperial y no le fue tan bien. Ya revisamos otros autores de por qué no le fue tan bien. Eh, Hizo la presentación del caso del hombre con una hemianestesia, que es esta característica o bueno, esta enfermedad en donde hay una anestesia en la mitad del cuerpo, pero vimos que había la particularidad de que no era en todo el cuerpo, sino que en ciertas zonas, ¿no? Empezó ya a hablarnos de qué es la histeria, vimos que la histeria propiamente es una neurosis en ese tiempo así entendida. Vemos que también justo a la histeria en ese tiempo se está dando mucho la neurastenia. Eh, en este texto nos habló de la diferencia entre una y otra, de los síntomas más característicos de la histeria y de sus tratamientos, ¿no? De cómo se cura. Y pues hay un apéndice sobre esta palabrita, histeroepilepsia, que no es sino la conjunción de dos enfermedades, que es epilepsia e histeria. La histeroepilepsia. Que también nos hablaba en el texto de histeria que se pueden dar este, epilepsis, ¿no? Ataques epilépticos, perdón. Estoy hojeando, pero yo creo que esto lo voy a dejar para un video aparte, porque sí hay un montón de material que hablar sobre este texto que, ay, a ver si ve como borroso, se llama Sigmund Freud, Cartas a Wilhelm Fliess. Un textote, un librote de puras cartas, y esas son las que se lograron rescatar con Fliess, porque ya le está escribiendo cosas eh, y está compartiendo a su amiguito cómo le va y y bueno, vamos a leer solo la primera antes de entrarle con este texto para que vean cómo se escribían. A Fliss lo conoce por una recomendación de Breuer. Breuer bueno, es quien, sabemos, quien está ayudando a Freud, quien está pasando a algunos clientes, quien Freud está aprendiendo el método hipnocatártico con Breuer. Breuer ocupa una figura más de mentor que como amigo. O sea, no son iguales, porque Breuer ya es un hombre mayor que Freud en esta época. Acá tiene 30 años Freud. Bueno, ya tendría como 32 en el 88 más o menos. Y Breuer ocupa una figura de mentor, de cuidador, como alguien que le está pasando pacientes, que incluso le presta dinero, para que se compre trajes Freud, que lo está apoyando económica y moralmente. Entonces, Breuer conoce a Fliess. Wilhelm Fliess es un otorrinolaringólogo y le recomienda a Breuer que tome clases con Freud sobre la anatomía del cerebro. Y Fliss toma las clases con Freud y pues ahí empieza como una amistad y una correspondencia. Fliss es otorrino, o sea, trabaja todas las cuestiones que tienen que ver con la nariz,
con, con la boca, con la garganta, ¿no? Y y pues bueno, entonces a la primera carta que tenemos, que se logró rescatar, es de 1887, ¿no? O sea, un año antes de haber escrito este texto. Y se los voy a leer para que vean más o menos cómo se escriben estos amigos. Empieza así. Respetado amigo y colega, aunque mi carta de hoy tenga una ocasión profesional, no puedo sino iniciarla confesando mi esperanza de tratarlo en adelante y que me ha dejado una impresión profunda, que me inclinaría a declararle francamente la categoría de hombres en que debo incluirlo. Dicen que Fliss era una persona muy seductora, como muy de buenos modales, muy intelectual, una persona muy inteligente, muy atractiva en el sentido de personalidad. No creo que atractiva físicamente, acá hay una foto, luego se las paso para no distraernos, pero no era muy guapo, pero una persona muy atrayente. La esposa del doctor A me visitó después de la partida de usted y me ha costado alguna perplejidad diagnóstica. Entonces le compartía sus inquietudes sobre sus pacientes. Por fin he llegado a no ver en su caso ninguna neurosis. No tanto a causa de la claudicación del pie, ahora no es comprobable, sino porque no le descubro las características para mí más apreciables de la neurastenia. Es que de otras neurosis no puede tratarse. Para el distingo, para diferenciar, siempre tan difícil entre afecciones incipiente orgánicas y neurasténicas, siempre me atuve a un indicio. En la neurastenia no puede faltar la alteración hipocondríaca, la psicosis de angustia, que se le niegue o se le confiese, se trasluce en el exceso de sensaciones nuevas emergentes, o sea, en parestesias. Nuestro caso es muy pobre en tales síntomas. Entonces, fíjense cómo Freud tenía como sus síntomas para clasificar o para diferenciar, ¿no? En la neurastenia, la hipocondría, ¿no? La alteración hipocondríaca o una psicosis de angustia. No queda claro qué está entendiendo por psicosis de angustia aquí en esta carta. Recordemos que es una carta, es algo informal, o sea, no es un estudio científico, es como que lo está escribiendo dando por entendido o dando por hecho que entiende el que está leyendo la carta. De repente no pudo caminar, o sea, se refiere a su paciente, ¿no? De repente no pudo caminar, pero no acusa más sensaciones que la pesadez en las piernas, nada de la distensión y contracción musculares, de los múltiples dolores, de las sensaciones correspondientes en otras partes del cuerpo, etc. Usted sabe a qué me refiero. El presupuesto mareo que apareció años antes se presenta como un estado de pérdida del conocimiento, no como un verdadero vértigo, tampoco lo puedo atribuir al paroxismo neurasténico de la marcha. Por el otro costado del diagnóstico, el que mira a la afección orgánica, se me ha ocurrido lo siguiente. Esta mujer tuvo hace 17 años una parálisis post-diftérica en las piernas. Como secuela de tal infección de la médula espinal puede quedar o despecho de una curación aparente, un punto débil en el órgano central, dar el impulso a afecciones sistemáticas de progresión muy lenta. Lo imagino como algo parecido a la relación de la tabes con la sífilis. Además, usted sabe que Pierre Marie, que es un neurólogo de París, que Marie en París reconduce la esclerosis múltiple a infecciones agudas previas. La señora A se encontraba, según todas las apariencias, en la lenta decadencia de la nutrición, que es el destino de nuestras mujeres urbanas tras varios partos. En estas circunstancias, el punctum minae resistea de la médula espinal empezó a revelarse. En lo demás está muy bien, mejor que nunca desde el inicio de su enfermedad. Ese es el fruto de la dieta recetada por usted y es poco lo que me resta por hacer a mí. He iniciado un tratamiento galvánico de la espalda, que ya veamos que Freud ya utilizaba la energía eléctrica como forma de tratamiento, que era parte de los tratamientos físicos en esa época. Entonces dice, bueno, no le encuentro como neurosis ni neurastenia, pero algo pasa y pues empecé con ese tratamiento. Ahora, sobre otras cosas, mi pequeña, que se refiere a la mayor de los 6 hijos de Freud, que se llama Matilde, prospera. Mi esposa se repone lentamente. Me ocupa al mismo tiempo de 3 trabajos, uno de ellos ciertamente la anatomía del cerebro.
un trabajo sobre la anatomía del cerebro que está escribiendo. El editor está dispuesto a lanzarla al mercado el próximo otoño. Con un saludo cordial, su doctor Sigmund Freud. Es la primera carta, ¿no?, que tenemos en este gran libro, y poco a poco voy a ir mencionando algunas que me parezcan importantes. Esta, por ser la primera, quería mencionarla para no dejar atrás esa correspondencia que va a estar alterando estos textos, ¿no? Mucho, mucho de lo que un creador tiene cuando uno produce una creación se ve influenciado por todo lo que está consumiendo en ese momento. O sea, cuando uno está en un proceso creativo, está influido por las pláticas que está teniendo uno en ese momento, por las películas que está viendo, por los libros que está leyendo. Entonces, Freud en ese momento creativo está siendo muy influenciado por estas pláticas con esta persona llamada Fliess. Bueno, se apellida Fliess, su nombre es Wilhelm, que le está dando como esa escucha. Yo creo que un creador siempre necesita como un partner, alguien con quien platicar estas cosas, y alguien que también esté interesado por estas cosas. Un poco también por esto se abre este espacio en YouTube para encontrar esas mentes inquietas que también quieren como preguntarse y buscarle, y que se sumen al proceso creativo. Freud, pues en ese tiempo no tenía internet, no tenía un WhatsApp, ¿no? Entonces tenía este colega que no retrocedía o no se asustaba de hablar de la histeria y de la sexualidad, y que para Freud significaba un escucha, un interlocutor interesante, aunque más tarde vamos a ir viendo que hay cosas delirantes en Wilhelm Fliess también. Y que Freud está enamorado. Entonces, como buen enamorado, no le ves los defectos a las personas, ¿no? Sino estás como maravillado. Entonces, Freud, ahora que leemos sus cartas, nos sorprende como no te diste cuenta, Freud, estaban las red flags ahí. Pero, pues estamos hablando también que estaba desde la soledad de un creador, ¿no? Y estaba ahí encontrando a alguien que recibía como estos intentos creativos. Bueno, era una deuda que tenía el mencionar a Fliess, porque siempre es entrarle al chismecito, pero sí es importante también para que le demos otro sabor a estos textos, porque ya conforme vamos avanzando los textos les voy a traer cartas y van a ver como que, esto se lo había platicado ya a Fliess antes y tenía dudas. Toma como, como otro matiz leer con esa información. Pero ahora sí continuemos con este apéndice llamado histeroepilepsia. Mando saludos ahí a Jorge Hernán que nos está saludando. Saluditos, Jorge. Qué bueno que estés por acá. En la histeroepilepsia se observan ataques de convulsiones generales, igual que la epilepsia. Como síntomas precursores se presenta la sensación de ahogo, dificultades para tragar, el dolor de cabeza y de estómago, vértigo y unas particulares sensaciones de tirones en las extremidades. Los enfermos caen al suelo dando un fuerte grito y son aquejados por las convulsiones. Les sale espuma por la boca, los rasgos del rostro se les desfigura. Las convulsiones son al comienzo tónicas y luego de naturaleza clónica. Por lo común, empero, el ataque no sobreviene de manera tan repentina como la epilepsia. Durante un breve lapso, los enfermos procuran luchar contra las convulsiones. Se cuidan de provocarse lesiones graves al caer. Está bueno. A ver, se cuidan. Durante un breve lapso, se cuidan de provocarse lesiones. ¿Cómo la histeria tiene este rasgo como de fingimiento, ¿no? Como que están simulando. Esquivan situaciones peligrosas. O sea, como que dice, me voy a desmayar. Y se tiran a la cama, ¿no? Al colchón, ¿no? No van a caer suavecito. Pero es que, otra vez, aunque hago este chiste, es que se puede interpretar como que estoy diciendo que estaban fingiendo. No, no estaban fingiendo, en realidad. Sí se convulsionaban, pero tenían estas peculiaridades que hacen pensar que había un grado de autocuidado todavía. Porque dice, el epiléptico se cae hasta sobre el fuego. Esto no le sucede al histérico. Ándale. No sé si... Yo alguna vez
llegué a pensar o tener la inquietud de ver pacientes así. No sé si ustedes han visto pacientes así. Eh, en la clínica privada yo no he visto pacientes así, pero en otros espacios sí. En ciertos cultos religiosos, en donde de pronto los enfermos, no, los creyentes o los seguidores caen en trance, ¿no? Están ahí cantando una alabanza y caen en trance. Parece que están teniendo justamente un ataque histeroepiléptico. No epiléptico, histeroepiléptico. Ajá. O sea, como esta teatralidad, estos rasgos se les figura, pero también como se caen ahí. Justo en el momento donde ya el pastor o el sacerdote o el líder les pone la mano, ¿no? Para agarrarlos. Mientras que el primero, o sea, el histérico, al comienzo del ataque se pone pálido y después cianótico. El rostro del histérico conserva más o menos el color normal. Ah, no, entonces el primero es el epiléptico. Lesiones de la lengua por mordedura son raras en histeroepilepsia. ¿Mm? Es como un ataque epiléptico cuidado, donde todavía se está cuidando a la persona. En el ataque histeroepiléptico a menudo se presenta o presenta el opístonos completo, no así en el epiléptico. Y en el curso de aquel, la conciencia desaparece por entero, solo en los casos más graves. Tras el ataque, los histéricos se recuperan pronto, las más de las veces no queda como secuela ninguna inclinación a dormir ni postración, como en los epilépticos. En cambio, no es inusual que haya como secuela visiones de ratas, ratones, serpientes, así como alucinaciones auditivas. En estos enfermos se presenta además de estos ataques todos los síntomas de la histeria. O sea, si hay un grado de alucinación. A ver, a ver, a ver. Híjole, vamos a ponernos polémicos. Déjeme buscar en internet. Justo si podemos ver ahí como estos. No, nada que exhibir. Pero bueno, piensen en estos cultos, ya saben a los que me refiero, de ciertos líderes o de ciertas religiones. Iba a buscar un video, pero no, sería como exhibir, ¿no? Cómo se convulsiona, ¿no? Y empiezan incluso como a hablar en lenguas, ¿no? Y tienen una visión de algo. Entonces, aquí entra un debate. O es un ataque histeroepiléptico, o se trata de un acto religioso, ¿no? O sea, realmente vio al diablo transformado en serpiente. Esa serpiente que vio, ¿no? Es el diablo. Ah, ya casi me sale el tono, ¿no? De decir, David está con vallas, ¿no? Y entonces vio el demonio. Vio la serpiente que hace el demonio. Híjole, no sé. Ahí ustedes formen su criterio si se trata de un acto milagroso o de un ataque histeroepiléptico. Dice Jorge, yo pensaría que podría ser una forma de fingimiento, pero inconsciente, ¿no? Tal vez algo similar a un acto fallido o algo así. No es tanto como un acto fallido, pero sí es algo, eh, digamos, involuntario, para no utilizar todavía la palabra inconsciente. Es un acto involuntario, pero con una parte todavía de cuidado activada, una parte de protección. O sea, no pierde totalmente la conciencia como un epiléptico. Un epiléptico, decía Freud, un epiléptico cae en el fuego. Un histeroepiléptico no. No, repito, no están fingiendo, porque si empezamos a pensar que están fingiendo, vamos a llegar a retroceder lo que habíamos ya avanzado y decir con Meiner, son simuladores. No, realmente, involuntariamente, sí lo sienten. Ujú. Pero si hay una parte, como diría Jorge, como inconsciente, como por ahí, que se está cuidando, ¿no? Bueno, pues ya entramos a esto que se llama en 1888, 1899. Estamos dando otro brincote. A esto que en las obras completas le llaman trabajo sobre hipnosis y sugestión. ¿Ok?
eh, que es una selección de textos que hablan sobre la hipnosis. Entonces, este apartado empieza con un breve recorrido histórico que de alguna manera acá yo lo he estado mencionando. Miren, que no lo vamos a brincar, ustedes lo leen si quieren. Lo vamos a brincar porque lo he estado mencionando y las cosas que no he estado mencionando lo voy a ir comentando durante los textos, ¿no? Que es la ventaja de tener esta modalidad de estar leyendo en vivo, de poder ir comentando. Entonces vamos a empezar con ese trabajo que tiene que ver con el prólogo de la traducción de Bernheim. Bernheim es precisamente uno de los maestros de Freud y que, no de los maestros, sí, sí fue también de los maestros, sí, pero que es una referencia sobre todo a la hipnosis, a una escuela de hipnosis, de Nancy, como ya nos había dicho acá, este, Freud en una breve reseña, y pues vamos a verlo. A ver, vamos a verlo. Ah, caray, ya se me perdió. Acá está. De la sugestión. Ok. De hecho, justo vamos a ir mezclando las cartitas, porque hay una carta donde le está comentando eso Freud a Fliss. Está diciendo, estoy ocupado ahorita porque estoy traduciendo ese libro. Este tipo de archivos nos sirve como para saber qué es lo que Freud está leyendo y una lectura que, pues bueno, está elaborando de manera minuciosa, ¿no? Acá empieza. Bien, ¿listos? Ahí vamos. Es de esperar que los lectores de este libro, ya recomendado calurosamente por el profesor Forel en Zurich, hallarán en él todas las cualidades que movieron al traductor al verterlo en lengua alemana. Comprobarán que la obra de Bernheim de Nancy constituye una excelente introducción al estudio del hipnotismo, disciplina disciplina esta que el médico ya no tiene permitido descuidar, que en muchos aspectos es sugerente y algunos esclarecedora, y que es idónea para destruir la creencia de que el problema de la hipnosis seguiría rodeando, como asevera Meine, en un halo de absurdidad. Pues imagínense, estamos en una época en donde se tratan como de volver científico todo y como desprenderse de las creencias, de las charlatanerías. Y pues para muchos médicos, que Freud y que Bernheim y que Charcot y que Breuer propongan la hipnosis como una herramienta del médico, es como un retroceso. Porque en esa época, como hoy en día también, cuando se habla de hipnosis se asocia con gente de espectáculo, ¿no? De circo, ¿no? Entonces, ¿cómo un médico va a estar ahí haciendo estas cosas, ¿no? Sería como un retroceso. Sin embargo, pues está generando resultados y para Freud si genera resultados hay que indagar eso. El logro de Bernheim y de sus colegas de Nancy que trabajan en el mismo sentido que él consiste justamente en despojar las manifestaciones del hipnotismo de su rareza, anudándolas a consabidos fenómenos de la vida psicológica normal y del dormir. En la comprobación de los nexos que unen los fenómenos hipnóticos con procesos habituales de la vigilia y del dormir, en el descubrimiento de las leyes psicológicas válidas para las dos series de fenómenos, se sitúa, a mi entender, el principal valor de este libro. Para los que se preguntan por qué Freud empezó a analizar los sueños o por qué se fijó en el sueño, ya desde aquí hay una inquietud por saber cómo son los fenómenos del dormir y en qué se diferencian entre la vigilia y el dormir. O sea, Freud ya está leyendo temas relacionados sobre los sueños. Así, el problema de la hipnosis es retrasado por entero en el ámbito de la psicología y se postula a la sugestión como el núcleo y clave del hipnotismo. Además, en los últimos capítulos, la significatividad de la sugestión se rastrea en ámbitos externos a la hipnosis. Vamos a entender sugestión acá como una idea que se impone, una idea que impone el médico al paciente, que le impone, o sea, que se la dice, ¿no? Que se la dice con una autoridad que le impone. Entonces,
La hipnosis para la escuela de Bernheim se entiende como una sugestión profunda. La hipnosis es un estado donde se impone una idea. En la segunda parte del libro se ofrecen pruebas de la aplicación de la sugestión hipnótica, justo le va a llamar sugestión hipnótica. Brinda al médico un potente método terapéutico, que por añadidura parece el más adecuado para combatir ciertas perturbaciones nerviosas, el que mejor respondería a su mecanismo. Esto dota al libro de un significado práctico totalmente extraordinario, y la insistencia en que la hipnosis, así como la sugestión hipnótica, se puede aplicar a la mayoría de las personas sanas y no solo a los histéricos y neurópatas graves, es apropiada para difundir el interés por este método terapéutico entre los médicos, más allá del círculo estrecho entre los neuropatólogos. La causa del hipnotismo ha tenido muy desfavorable recepción entre los hombres rectores de la ciencia médica alemana, si se preside de unas pocas autoridades como Krafft-Ebing, Forel y otros. No obstante, es lícito formular el deseo de que los médicos alemanes se ocupen del problema y del procedimiento terapéutico, recordando el apogema de que en ciencias naturales la decisión última sobre aceptación y desestimación corresponde siempre a la sola experiencia y nunca a la autoridad, sino una experiencia mediadora. Estás diciendo acá, pues no, que muy científicos, el verdadero científico no es el que juzga, sino el que pone a prueba. ¿No? Pues dice Freud, pongan a prueba. La hipnosis como un método terapéutico. Acá surge una pregunta, me surge una pregunta. ¿Por qué en la escuela de medicina, que yo sepa, con los médicos que yo conozco, no les enseñan a hipnotizar? O sea, acá Freud lo proponía como que era una herramienta del médico, no del psicoterapeuta, del médico. ¿Por qué ya no les enseñan? ¿No? Lo que se me ocurre de pronto como una posible respuesta es que la hipnosis no es para todas las personas, es solamente para un sector mínimo, diría, y es muy variable y poco confiable. Realmente sí es un método poco confiable, es la palabra. Entonces, hay otros recursos hoy en día. Las objeciones que hemos oído hasta ahora en Alemania al estudio y empleo de la hipnosis solo merecen respeto, efectivamente, por el nombre de quienes las formularon. Y no le fue difícil al profesor Forel refutar en un opúsculo todo un conjunto de ellas. Está diciendo, solo porque las vacas sagradas, las grandes autoridades dicen que no, pues no hay que dejarnos llevar por eso. Dice Freud, sí hay que retomar la hipnosis. Dato curioso que se comentan en algunas biografías es que Freud era muy mal hipnotizando. Era malísimo. Creo que gracias a que era tan malo hipnotizando que inventó el método del psicoanálisis como una vía diferente de acceder al inconsciente. Y es que para ser hipnotizador uno tiene que estar muy seguro de su decir y de confiar en su método, en su técnica. Si tú no le representas una autoridad al paciente, no lo puedes hipnotizar. O sea, si para ti te ven como alguien charlatán, no lo vas a hipnotizar, nunca, jamás, porque no estás colocado en un lugar de autoridad. Si tú dudas en tu proceder hipnótico, o sea, como que tienes dudas de que, ay, sí, estaré hipnotizado, no estaré hipnotizado, esa duda la percibe el paciente y pues, también duda, ¿no? Ya lo leeremos, este momento cómico, pero lo adelanto, donde Freud está hipnotizando a una paciente, le dice, cierre los ojos, como si tuviera un sueño, ¿no? Y la paciente abre uno de los ojos y dice, no, no me estoy quedando dormida, ¿eh? Y Freud se enoja y le dice como que, pues claro, no necesito que esté dormida, si no, no me escucharía. Y como la paciente como casi como diciéndole como que no está funcionando esto y Freud molesto porque pues sabía, porque dudaba mucho de la hipnosis, ¿no? Algo pasaba muy curioso también, que había pacientes, o más bien hipnotizadores, justo Bernheim es uno de ellos, que en consultorios privados le costaba más difícil hipnotizar a las personas.
pero que en su clínica, ahí en Nancy, sí lograba a sus pacientes hipnotizarlos. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería que cuando está fuera de su clínica le cuesta más trabajo y cuando está en su clínica es más eficaz? No con todos, porque justo hay una paciente de Freud que la va a llevar a la clínica Freud, como diciéndole, a ver, vamos con este doctor porque sí necesitas ayuda, y no logra, no, Berghem hipnotizarla. Eh, Vean ustedes a los hipnotizadores, a los de espectáculo, los de exhibición, y fíjense que siempre tienen una personalidad dominante, ¿no? Ya sea una voz muy masculina, ¿no? Duérmase, ¿no? O, o su imagen, ¿no? Es como muy dominante, que son recursos desde ahí para empezar como a intimidar, como a someter a una obediencia a hipnotizado. Eh, bueno, un punto de vista como el imperante hasta hace unos 10 años en Alemania, que ponía en tela de juicio la realidad de los fenómenos hipnóticos y pretendía explicar los testimonios a ellos vinculados por la conjunción de credulidad en el observador y simulación en los sujetos de experimentación. Hoy ya se ha vuelto imposible gracias a los trabajos de Heidenheim y de Charcot, para mencionar solo los nombres más grandes entre quienes han sustentado la objetiva realidad del hipnotismo. Pues todavía se sigue pensando, ¿no? O sea, se sigue pensando que pues es una simulación, ¿no? Que todo es falso, o que son cómplices, ¿no? Los que están siendo hipnotizados. Pues, quizás en algunos casos de espectáculos sí lo son. Eh, pero no, pero sí, o sea, sí existe la hipnosis, sí es posible. Si nuestra experiencia está basada solamente en lo que hemos visto en televisión, seguramente tenemos una idea bien equivocada de lo que es la hipnosis, porque es mucho de espectáculo ahí, y hay mucho fingimiento o mucha preparación también. A veces hay cosas que pasan fuera de cámara que no se ve. O sea, uno ve, por ejemplo, el hipnotizador que dice, duérmase, y la otra persona se queda dormida, ¿no? Y decimos, ay, ¿a poco? ¿Qué hizo? Pero no vimos cómo desde que llegó el hipnotizador, vio, saludó, vio en quién estaba más con miedo, más nervioso, más intimidado, empezó como a darle órdenes, empezó a como a ver su docilidad, qué tan dócil era, ¿no? Y lo preparó para que justo cuando ya estuvieran en cámaras, todo fuera más espectacular, ¿no? Que con una palabra cayera, porque pues ya había una sesión previa en donde había preparado ya esa persona para que al escuchar esa orden cayera en ese trance. No, imagínense que de pronto una persona dijera, duermas y ya se duerme, pues no, o sea, es como un superpoder eso. No, hay todo un trabajo que se elabora previamente. Eh, Sería bueno hacer una sesión de hipnosis, ¿no? Para que lo vivan, para que lo sientan. Lo notan, por otra parte, los más tenaces opositores de la hipnosis, y por eso en sus publicaciones, que siguen trasluciendo nítidamente la inclinación a desconocerla, suelen intentar también hacerse cargo de su explicación, con lo cual admiten la existencia de los fenómenos pertinentes. Otro punto de vista hostil a la hipnosis la desestima por peligrosa para la salud mental del sujeto de experimentación y la rotula de psicosis producida por vía experimental. Órale, una psicosis por vía experimental. Hoy en día la palabra psicosis tiene otro significado. Acá es como más bien como una alteración de la conciencia. Ahora bien, probar que la hipnosis provoca en ciertos casos unos fenómenos nocivos no refuta su utilidad en líneas generales. Esto me genera risa porque está defendiendo Freud la hipnosis. Lo mismo que decesos aislados de narcosis por cloroformo, no prohíben aplicar esto con fines de anestesia quirúrgica. O sea, está diciendo, no es peligrosa. Y aunque lo fuera, no es argumento para que no lo utilicemos. Más bien, es argumento para utilizarla éticamente o saber utilizar la técnica.
Si el argumento es que porque es peligrosa, pues hay muchas cosas peligrosas en la medicina y no por eso no las utilizamos. Nótese bien, sin embargo, que esta comparación no se puede llevar más allá. El mayor número de casos infortunados de narcosis por cloroformo lo registran aquellos cirujanos que más operaciones realizan, mientras que la mayoría de los informes sobre los efectos nocivos de la hipnosis son de observadores que han trabajado muy poco con ella y todos los investigadores que disponen de una gran serie de experimentos hipnóticos coinciden en juzgar inocuo este procedimiento. Por tanto, si se quiere evitar los fenómenos nocivos de la hipnosis, probablemente solo sea preciso proceder con prudencia, con la seguridad suficiente y escoger con acierto los casos para hipnotizar. Cabe añadir que poco se adelanta designando representaciones obsesivas a las sugestiones y psicosis experimental a la hipnosis. Es probable, en efecto, cabe añadir que poco se adelanta designando representaciones obsesivas a las sugestiones, o sea, las ideas impuestas, y psicosis experimental a la hipnosis. Rótulos que se utilizaban para hablar de la sugestión y la hipnosis. Es probable, en efecto, que las representaciones obsesivas hayan de recibir más luz por su comparación con las sugestiones que a la inversa. O sea, aquí está debatiendo o está poniendo un debate, que la sugestión es una representación obsesiva. Y Freud está diciendo, más bien, las representaciones obsesivas son productos de la sugestión. Que la psicosis experimental es realmente que una hipnosis realmente es una psicosis experimental. Y dice Freud, no, más bien es posible una psicosis experimental porque hay una hipnosis. O sea, no sé si me estoy dando a entender, o sea, como que los médicos están diciendo, no están diciendo nada nuevo, esos son alteraciones del sistema nervioso. Y Freud dice, no, más bien podemos lograr esas alteraciones del sistema nervioso gracias a estas técnicas. La sugestión y la hipnosis, que para Bergen va a ser de la mano, una sugestión hipnótica. Es probable, en efecto, que las representaciones obsesivas hayan de recibir más luz por su comparación con las sugestiones, que a la inversa. Y si alguien se arrede ante el San Benito de psicosis, que se pregunte si nuestro dormir natural tiene menos títulos para ese rótulo, siempre que valiera la pena repartir términos técnicos fuera de su ámbito genuino. Yo no entiendo esto como que está diciendo, ay, pues si le quieres llamar psicosis a la hipnosis, pues también tendrías que llamarle psicosis al sueño, porque pues también ahí estamos bien disociados, ¿no? Entonces, como sus críticas realmente no son válidas, es que están como queriendo ver cosas donde hay algo nuevo o algo diferente más bien. La hipnosis no es una psicosis experimental, como el sueño no es una psicosis. Son estados de conciencia distintos que vale la pena estudiar. No, desde este lado no amenaza peligro alguno a la causa del hipnotismo y apenas una serie más numerosa de médicos puede comunicar observaciones como las que se hallarán en la segunda parte del libro de Bergheim, que dará comprobado que la hipnosis es un estado inocuo y producirlo es una intervención digna del médico. O sea, no genera daño. ¿A ustedes los han hipnotizado? ¿No? Ahí comenten. Si ya... O se han visto a alguien hipnotizar, pero a alguien en vivo, no así en tele, sino a alguien en vivo. Yo, pues, en estos cultos, ¿no? Que iba, eh, pues también es como un estado de hipnosis, ¿no? La gente como queda ahí. Ay, se me movió. Ahí está. Este libro se elucida, además, otro problema que divide a los partidarios del hipnotismo en dos campos enfrentados. Unos, como portavoz de los cuales aparece aquí Bergheim, aseveran que todos los fenómenos del hipnotismo tienen un mismo origen, a saber, proceden de una sugestión, de una representación consciente que es instilada, en el encéfalo del hipnotizado por un influjo exterior y acogida en él, como si se hubiera generado espontáneamente. Ándale, es una idea que ha quedado ahí. Pregunta acá Fabricio, ¿tú has hipnotizado? No es hipnosis muy... Sí, sí, como una manera de
de entretenimiento, no clínicamente no utilizo la hipnosis, pero son hipnosis muy ligeras, no son tan profundas, como empezar a tener sensaciones o hacer que la otra persona sienta cosas, ¿no? Eh, Eso sí. Que diría Bargen que es más a la sugestión. O sea, justo, instalado una idea en el encéfalo, como dice Freud, del hipnotizado, podemos decir en la mente, ¿no? Que es un Freud muy anatómico. Acogida como si hubiera generado espontáneamente. Ok. A ver, dice Fabricio, no me queda claro cómo es la hipnosis. Bueno, vamos a ver si el texto lo responde. Si no, ahorita hacemos algunos. Que de eso va esta temporada de textos, hablar de pura hipnosis. Entonces vamos a estar viendo algunos casos y algunos signos de cómo saber cuando alguien ya está en un estado de hipnosis. ¿Vale? Está buenísima tu pregunta porque justo voy a estar regresando a ella en distintos momentos. Pero mira, acá Freud nos está mencionando que hasta en esta época hay como dos formas de pensar cómo es la hipnosis. Para Bergen está pensando que es una sugestión impuesta por un estímulo exterior, por un influjo exterior, pero que se hace pensar que viene de la propia persona. Según esto, todos los fenómenos hipnóticos serían fenómenos psíquicos, efectos de sugestiones. O sea, para la escuela de Nancy, de Bergen, son sugestiones. Algo como lo que utiliza la hipnosis ericksoniana. Por ejemplo, que yo vaya sugestionando en esta plática, poniendo... No voy a hacer el experimento. Mejor voy a decir cómo podría ser. No me gusta, porque justamente es como un poco como manipular, es un poco manipular esto. No sé, que de pronto yo empiezo como a hablar o que mis ejemplos tengan que ver con el calor y con la sed, y me veas tomando agua o algo que está acá, y que sea como que, vean qué caluroso texto tiene, pero de una manera, ahorita estoy haciendo como muy notorio por el ejemplo, pero como que poco a poco vaya yo como sugestionando esa idea de calor y sed, y de pronto tú digas, tengo mucha sed. El influjo exterior está entrando a hipnosis. Es como un inicio de la hipnosis. Pero realmente, si estuviéramos como presencialmente, sería como sugestionarte a que entraras en un estado de dormir, como si estuvieras soñando, como si estuvieras dormido. Y entonces empezar a obedecer lo que yo voy diciendo, o sea, como que mis palabras fueran tus ideas. Por eso cuando el hipnotizador le está diciendo a alguien, y cuando digan esa palabra o cuando tú despiertes vas a tener que salir, vas a salir corriendo porque tienes algo urgente que hacer. Y entonces cuando los despiertan, la persona obedece. Esas se llaman órdenes post-hipnótica. Me acabo de acordar, justamente en el club de lectura vimos un texto de El Orla. Para los que están aquí, que están en el club de lectura, ¿recuerdan El Orla? Este cuento de terror de Guy de Maupassant. Ahí también se habla de la hipnosis, ¿no? En donde justo el hipnotizador no cree uno sobre la hipnosis y hace que vaya a pedir dinero, ¿no? Es decir, creo que es una mujer, ¿no? Le dice, vas a solicitar dinero a tu esposo o a su primo, a alguien. Y va y obedece, ¿no? Entonces, para Barham, la hipnosis profunda es producto de una sugestión. Primero empieza a obedecer la persona hasta que llega un estado en donde tus palabras o tus órdenes son como si fueran sus pensamientos. Ujú. Para Bernheim es una sugestión, la hipnosis. Los otros, o sea, sugestión entendiéndola como esto. A ver, por acá lo dijo. ¿Qué es una sugestión acá? A ver. Porque hoy la palabra sugestión tiene también como otro sentido, ¿no? Acá sugestión está diciendo representación consciente que es
instilada en el encéfalo del hipnotizado por influjo exterior, acogida en él como si hubiera generado espontáneamente. ¿Ok? Según eso, los fenómenos hipnóticos serían fenómenos psíquicos, efectos de sugestiones. Los otros, en cambio, sostienen que el mecanismo de los fenómenos hipnóticos, o por lo menos de algunos, tiene como base unas alteraciones fisiológicas, vale decir, desplazamientos de excitabilidad tanto del sistema nervioso sin participación de las partes que trabajan con conciencia. Pero eso hablan de fenómenos físicos o fisiológicos de hipnosis. A ver, esta es otra. O sea, los unos, o sea, los de Bernheim, van a decir que la hipnosis es sugestión. Estoy repitiendo mucho esto porque quiero que quede bien claro. Porque los otros van a decir que la hipnosis se produce por un desgaste del sistema nervioso ocasionado por un estímulo. No sé si ven luego en estas películas como estos circulitos, o el reloj, el famoso reloj, ¿no? De mire el reloj atentamente, ¿no? O una vela, ¿no? Vea la luz de la vela. O un péndulo, ¿no? Siga los movimientos de los péndulos. Ponga atención en el péndulo. Vean, hasta mi tono de voz cambia. Porque justo lo que quiero es como agotar, cansar. O sea, si yo leyera así, seguramente se quedan dormidos o se aburren y se van, ¿no? O entran en estado de hipnosis. No, si yo leyera, los otros, en cambio, sostienen que el mecanismo de los fenómenos hipnóticos, pues uno se empieza como, ah, caray, me estoy quedando dormido, se empieza como a desgastar. Y es ahí donde dicen los otros que se produce la hipnosis, cuando empiezas justo como a desgastar la percepción y le pides al otro que te vaya siguiendo en lo que vas proponiendo tú, ¿no? Poco a poco siente sus párpados más pesados. Lentamente, no se resista, déjese ir. Y poco a poco, no se resista, o sea, justamente estás viendo. Para hipnotizar hay que estar leyendo también cómo está reaccionando el cuerpo del otro, para ver si sí te está obedeciendo o no, ¿no? Eh, y pues bueno, a ver si les preparo para la siguiente, el viernes, algunos ejercicios que por ahí me enseñaron de hipnosis. Y para que tengan una idea de cómo, hay muchas formas, ¿no? Pero hay unos ejercicios de los dedos y por ahí me enseñaron algunos ejercicios y voy a ver si les preparo algunos. No para hipnotizarlos a ustedes, sino para enseñarles. Como no se puede porque ni siquiera los veo, ¿no? El tema de esta polémica es principalmente el gran hipnotismo. Dice Jorge Hernán, órale, que conoce un hipnotizador. Mira, estaría bueno que lo invitaras para que nos enseñe ahí. Podemos hacer quizás una sesión en vivo. Porque es que esto se tiene que ver en vivo para que se pueda disfrutar. De lo contrario, parece nada más como si estuviera planeado, ¿no? Si ahorita hago un ejercicio y alguien dice, ay, sí lo sentí, seguramente el que no sintió nada va a decir, ni sintió nada, yo creo que estaba nada más diciendo. Eso sí se tiene que vivir, que se tiene que sentir. Y bueno, y que se tiene que tener la predisposición para ser hipnotizado. De lo contrario, mira, más perdemos tiempo. Si dices, nah, eso no existe. No, no existe, está bien. Porque ya te defendiste y no. Realmente, acá nos está diciendo que tiene que ver con el desgaste fisiológico. Y si no te vas a obedecer a desgastar eso, pues no. Con la sugestión, si no estás dispuesto a aceptar esas sugestiones, pues tampoco te vas a hipnotizar. Temas de esta polémica es principalmente el gran hipnotismo. O sea, el profundo, ese que nos maravilla, ese donde ya pierde la conciencia y ya estamos sugestionando, ¿no? Ordenando. Los fenómenos que Charcot ha descrito en histéricos hipnotizados. A diferencia de la conducta de los hipnotizados normales, se sostiene que personas histéricas muestran 3 estados de hipnosis, cada uno de los cuales se singulariza por un curiosísimo y particular signo de distintivo físico, como la colosal hiperexcitabilidad neuromuscular, la contractura sonambúlica. Bien se advierte la siguiente... A ver. La significatividad, perdón, que para este campo de hechos posee la diferencia de concepción antes indicadas. Si los partidarios de la teoría de la sugestión están en lo cierto,
todas esas observaciones de la Salpetriere pierden valor y aún pasan a ser unos errores de observación. En tal caso, la hipnosis de los histéricos no tendrían caracteres propios. El médico podría instalar en sus hipnotizados la sintomatología que él quisiera por el estudio del gran hipnotismo. No averiguamos qué alteraciones de sensibilidad dentro del sistema nervioso de los histéricos se relevan entre sí frente a diversos tipos de intervención, sino solo qué propósitos sugirió Charcot a sus sujetos de experimentación, de una manera inconsciente para él mismo, y esto es algo completamente indiferente para nuestra inteligencia, tanto de la hipnosis como de la histeria. A ver, esto no se entendió, lo leí muy rápido. Lo voy a repetir. Si los partidarios de la teoría de la sugestión están en lo cierto, todas estas observaciones de la Salpetriere pierden valor. Ajá, claro, porque para Charcot, al momento de hipnotizarlos, aparecían cosas. Pero desde la teoría de Bernheim, pues esas cosas son sugestiones. Entonces, o Charcot nos quiere ver la cara y está sugestionando para que cuadre su teoría, cosa que Freud dice, no, no puede ser posible. Y pues sí, no creo que vaya por ahí. O Charcot está sugestionando involuntariamente, bueno, acá le llaman como inconscientemente, o hay otra forma de explicar la hipnosis, ¿no? Si aún pasa a ser unos errores de observación. En tal caso, la hipnosis de los histéricos no tendría caracteres propios. El médico podría instilar en sus hipnotizados la sintomatología que él quisiera. Que es una crítica que le hacían a Charcot, que pues realmente tus histéricas responden como se dan cuenta que tú responden. O sea, más bien como se dan cuenta que quieres que respondan. O sea, que estaban fingiendo para complacer al maestro, ¿no? O que estaban sugestionándose para complacer al maestro. Cosa que nos avisó en el texto pasado, en el de histeria. ¿Te acuerdas que decían que no hay que prestar mucha atención en el síntoma porque lo podemos alentar? No. Por el estudio del gran hipnotismo, no averiguamos que alteraciones de sensibilidad del sistema nervioso de los histéricos se relevan entre sí frente a diversos tipos de intervención, sino solo qué propósito sugirió Charcot a sus sujetos de experimentación. Ajá, diría, pues entonces no estamos conociendo nada con el método de Charcot, estamos más viendo lo que él está sugestionando, de una manera inconsciente para él mismo. Aquí inconsciente le hace como involuntario. Y esto es algo completamente indiferente para nuestra inteligencia, tanto de la hipnosis como de la histeria. Es fácil inteligir cuál sería el ulterior desarrollo de esta concepción y cuán cómodo entendimiento de la sintomatología histérica en general prometería. Si la sugestión del médico ha falseado los fenómenos de la hipnosis histérica, es muy posible que ella se haya inmiscuido en la observación de la restante sintomatología histérica, a punto tal que para los ataques, parálisis, contracturas, etcétera, histéricos, haya establecido unas leyes que solo se entramaría con las neurosis en virtud de la sugestión y perderían su validez tan pronto como otro médico, en diverso lugar, examinara al histérico. Conclusión, dice Freud, si eso fuera así, pues entonces la sintomatología cambiaría con médico. O sea, no, creo que el punto de la Salpetriere tiene otra forma de explicar la hipnosis, que es por esta cuestión de un agotamiento o una anomalía del sistema nervioso. Los histéricos por eso caen en estados hipnóticos fácilmente. Es la conclusión que se debe extraer en toda lógica y que en efecto se ha extraído. Huckel expresa su convencimiento de que la primera transferencia y pone aquí el Übertragung de la sensibilidad de una parte del cuerpo sobre la parte correspondiente del lado opuesto le fue sugerida al enfermo en cierta oportunidad histórica y que desde entonces los médicos siguieron produciendo de continuo por sugestión ese síntoma supuestamente fisiológico. ¡Wow! O sea, están poniendo en duda el trabajo de Charcot y están poniendo en duda que, bueno, aquí hay una enseñanza clínica, la voy a llevar a otro lugar. Esto no está diciendo Freud, yo lo voy a llevar a algo que me deja esto, que está fuertísimo. Bueno, a mí me gusta porque es que a veces el médico o a veces el psicólogo sugestiona sin querer sugestionar. Ajá. A ver, imagínense, llega el paciente y entonces yo acabo de leer que los neurasténicos tienen problemas digestivos, ¿no?
Y entonces el paciente llega y empieza a expresar que está agotado, que no tiene ganas de voluntad, como ganas de hacer las cosas. Y entonces yo le hago una pregunta, que para mí según es una pregunta, pero puede venir disfrazada una sugestión, que es, esta paciente hablando y yo le pregunto, ¿y del estómago cómo se ha sentido? Ahí puede haber una sugestión. ¿Sí ven? O sea, está hablando de algo y yo me enfoco en el estómago. Porque para mí, en mi saber, en lo que yo he leído, el estómago tiene que ver. Y supongamos que este paciente nada que ver con el estómago. Pero mi pregunta lo sugestionó como que, o sea, como que el paciente dice, ¿por qué? Qué raro, ¿por qué no me preguntó por la cabeza? ¿Por qué no me preguntó por los genitales? ¿Por el corazón? ¿Por qué mi psicólogo se enfoca en el estómago? Bueno, qué raro, ¿no? Y llega a la siguiente sesión y dice, me dolió el estómago. Como para que se adaptara a lo que el psicólogo pensaba. Y es como que, ¿a poco? ¿Cómo que le dolió el estómago? ¿Y está teniendo problemas al defecar? No sé, creo que sí, sí, un poco. Y entonces ya después dice, ¿qué cree? ¿Recuerda que me preguntó eso de que sí, estoy defecando muy mal y me duele el estómago? ¿Se dan cuenta cómo puede haber una sugestión involuntaria? Ahí me parece como fuertísimo porque uno entonces tiene que tener cuidado de no hacer preguntas sugerentes, ¿no? De ahí que el analista trabaje con silencios, ¿no? Como que esté con paciencia, o sea, si el paciente no lo ha dicho, uno no lo propone, ¿no? Claro que nuestro narcisismo le encanta cuando le decimos a un paciente y que queda, como que digamos algo así como, "Mm, y seguramente está durmiendo mal. Sí, ¿cómo lo supo? Sí, sí, sí. De hecho, está durmiendo mal. Ay, qué sabio, analista. Cuidado con esas preguntas que pueden estar haciendo sugestiones involuntarias, como lo que está poniendo acá Freud en tela de juicio o como que está cuestionando y que Huckel dice, ¿no? Dice, bueno, pues resulta ser que pues empezaron a hacer estos experimentos de transferencia de sensibilidad y los médicos empezaron a hacer preguntas de eso y ahora resulta que los pacientes tienen eso. Qué conveniente, ¿no? Ahí hay una sugestión. ¿Eso es hipnosis? No, es una sugestión. Pero para Bernheim, de la escuela de Nancy, y vuelvo a repetir, y voy a estar repitiendo mucho esto hasta que quede claro, si llevamos la sugestión a un estado máximo, llegamos a un estado hipnótico. ¿Qué es un estado hipnótico? Un estado alterado de conciencia donde hay una pérdida de voluntad y una obediencia total al hipnotizador. Ujú. ¿Saben dónde hay una hipnosis? En líderes políticos. Eso es una hipnosis. Cuando te dicen, Juanito es un peligro para México. Y tú dices, claro, Juanito es un peligro para México. ¿Saben dónde hay una hipnosis? Cuando mamá nos habla, cuando éramos niños y mamá nos dice algo. Ahí también hay una sugestión que se puede llevar a una hipnosis. Ujú. Ahora, la gran hipnosis profunda, que es la que nos vemos en televisión, que es donde se pierde la conciencia y que te duerme y que empieza a obedecer y a hacer conductas erráticas, esa también es posible, ¿no? Pero esa ya va más dirigida. Ujú. Cosa que en este tiempo, y yo no sé por qué todavía no nos da miedo, pero imagínense qué tanta libertad tenemos de que nuestros actos sean realmente nuestros actos y no actos de una sugestión de alguien. ¿Ah? O sea, ¿realmente yo quiero comprar esos tenis Nike o estoy siguiendo las órdenes sugestivas de alguien? ¿No? Ándale. Todo esto Freud lo va a retomar después, con el psicoanálisis. Ahorita estamos viendo Freud médico, y su gestión, todo esto, pero en psicología de las masas y análisis del yo, va a dedicar un capítulo a la hipnosis. Pero ya son textos avanzados, ¿vale? Vamos siguiéndole ahorita. No hay que adelantarnos. Me salí. Vamos a seguir la Freud, a ver hacia dónde va. Porque él dice, interesante. Con la sugestión, digo, con la hipnosis se eliminan síntomas histéricos. Entonces el médico lo debe de utilizar. Pero ¿qué es la hipnosis? Bueno, para Berghem es un acto de sugestión, ¿no? Llevado al máximo. Para Charcot y la Salpêtrière es un acto
de agotamiento o de anomalía del sistema nervioso que ocasiona, que nos permite acceder a este estado alterado de conciencia, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Por ahí está poniendo en tela de juicio. Este es un prólogo hacia una traducción de Bergen, entonces, pues, digamos, está como... Y aparte viene como de la influencia de Charcot, entonces está Freud alimentándose de las dos partes. Estoy persuadido de que en Alemania, donde predomina todavía la tendencia a desconocer toda legalidad de los fenómenos histéricos, esta concepción será muy bienvenida. O sea, la de que Charcot estaba mintiendo. Así tendríamos un notabilísimo ejemplo, o estaba sugestionando involuntariamente. Tendríamos un notabilísimo ejemplo de cómo un gran observador, por descuidar el factor psíquico de la sugestión, se vio llevado de manera artificial y falsa a crear un tipo clínico a partir de la total y arbitraria maleabilidad de una neurosis. Ándale, ándale. Y saben, yo tengo ahí este hombre de muchas vidas, muchos maestros. Si realmente es cierto lo que él dice, pues entonces tenemos vidas pasadas, que con la hipnosis uno puede hacer regresiones y ir a vidas pasadas. Pero yo ya leí su libro y hasta me sangraron los ojos por leer esas cosas feas. Pero lo leí y tengo subrayado todas las órdenes sugestivas que le dio. Y esas son las que él escribe. Uno no tiene ahí las transcripciones ni las grabaciones. Pero ahí en su misma escritura se ve cómo está sugestionando Clara, o no me acuerdo cómo se llama, Clarice, a la paciente esta que según se había muerto en vidas pasadas ahogadas y entonces por eso ahorita tiene hidrofobia, ¿no? Tiene miedo al agua. Ahí están un montón de sugestiones. Entonces, pero o a una de dos, o el pobre tipo es un ingenuo y se la creyó en su misma, se creyó su mismo delirio, o realmente nos quiere ver la cara, ¿no? Pero ojo, porque entonces está bien complicado, porque también uno puede sugestionar a sus pacientes y no darse cuenta de eso. Si descuidamos el factor psíquico de la sugestión, podemos de manera artificial y falsa crear un tipo clínico a partir de la total y arbitraria maleabilidad del paciente. Pues, ¿qué les parece si le dejamos acá? Página 84. Está poniendo bueno, no quiero irme a prisas. Y me quedo con esa pregunta de Fabricio porque está buenísima para seguirla pensando, ¿vale? Y no sé, tienen algunos comentarios. Siempre doy como el cortón, ¿no? Y me he dado cuenta en los videos que siempre doy como el cortón. Ah, aquí nos vemos, adiós. Pero vamos a ver si alguien quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Sé que pues no los podemos acá poner. Ah, dice Jorge Hernán, mi amigo hipnotista tiene un espectáculo sobre la hipnosis de la sociedad. Oye, pues pásanos el dato, ahí está interesante. ¿Dónde lo podemos ver? O si tiene un video o algo, ahí nos mandas, ¿no? En comentarios de este video ponlo para las personas también que ven después este video, pues lo puedan ver. Bueno, pues creo que no hay comentarios, ¿verdad? Entonces, pues nos vemos el viernes. El viernes entonces les dije que tengo ahí preparado hablarles un poquito más de la hipnosis. Eh, continuamos con este texto y, y pues ya, creo que son los pendientes, ¿vale? Pues entonces nos vemos el... Ah, sí, ya el viernes les dije que les iba a traer estas técnicas de hipnosis que me enseñaron, ¿va?